¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Y bueno, a todos los que han mostrado algún interés para seguir este tema, como bien hemos hablado, es un tema muy grande, un tema muy amplio, abarca muchos aspectos y hemos querido tener en cuenta el concepto bíblico referente a ello, ya que hemos presentado las evidencias bíblicas como el mapa, como la brújula muy segura a seguir para entender el mundo y para entender nuestra participación dentro de ese mundo. Entonces hoy avanzamos en este tema y vamos a hacer una especie de resumen. Y cada aspecto que vamos a tratar, lógicamente no estamos definiendo en su totalidad, simplemente son títulos, subtítulos que hacen referencia a grandes estudios, pero solamente le estamos llamando la atención para que ustedes se sientan motivados a estudiar desde la perspectiva bíblica el desarrollo histórico, cómo la Biblia lo prevé, porque la Biblia, como hemos enfatizado y lo seguiremos haciendo, es la Biblia, es la palabra de Dios digna de confianza, que no es nuestra opinión propia, no es nuestro deseo propio, no es como estemos afectados emocionalmente o como estemos afectados económicamente o ideológicamente. La verdad no se cambia, no se puede cambiar, como los hechos tampoco se pueden cambiar una vez ya hayan sucedido, porque antes de suceder no son hechos, sino pronósticos, son sueños, son proyectos, son anhelos, son deseos, pero una vez ya consumados no se pueden cambiar. Entonces la historia ya no se puede cambiar. Los hechos, las evidencias que con anterioridad la Biblia pronosticó dan una evidencia de que la Biblia es un libro digno a considerar en el análisis precisamente del curso de la historia y nuestro movimiento en ella. Por eso este tema, y hay un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, habla acerca de un dragón que fue atado. Dice que el ángel ató a aquel dragón y dice que lo sujetó, aunque no es el tema sobre el milenio ahora, ya lo consideraremos, creemos en el milenio de una manera clara, exactamente como la Biblia lo presenta, y nosotros vamos a identificar esta figura del dragón con el paganismo. Y sabemos que el dragón no es una figura real, el dragón es el animal más monstruoso dentro de la mitología griega, y como esa cultura griega, que era la predominante en la época en la que nace el cristianismo, y a pesar de que la cuarta bestia, que se refiere al Imperio Romano, nosotros sabemos que los romanos tenían una alta influencia de la cultura griega, y para tanto los judíos como para los gentiles, para los no judíos, hacer uso de estos símbolos era perfectamente comprensible para ellos, porque la cultura imperante era la cultura helénica, la cultura que tenía como base la filosofía, las filosofías griegas, que en sus diferentes expresiones. Entonces, al surgir el cristianismo, muchos de los apóstoles utilizaron, como el mismo Cristo utilizó muchas formas diferentes de presentar a través de símbolos, a través de parábolas, y daba a través de ejemplos muchas enseñanzas fundamentales. La cuestión básica, como hemos hablado, es que realmente podamos identificar el símbolo para que después podamos entender el significado de ese símbolo y tracemos sobre la doctrina ya recibida por Cristo y los apóstoles. A través de esa doctrina, identificando el símbolo, entonces podemos tener una definición clara del mensaje que está transmitiendo la palabra de Dios. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro que tiene una riqueza de simbología, es un libro que retrata la historia a través de esos símbolos, los caballos, las trompetas, las copas, los sellos,
toda una serie de símbolos, y uno de ellos es el poder pagano, que es aquel gran monstruo de que está hablando Apocalipsis 20. Entonces esa bestia, ese dragón, como es la figura más temida dentro de la cultura, dentro de la mitología griega, el poder más grande estaba centrado en ese dragón. Entonces el dragón viene a representar el poder más grande que hay en el mundo, a través de la historia. Entonces el paganismo es el sistema en el mundo que más se asemeja a esta figura, porque es un poder que ha venido a través de los siglos mostrándose de una manera o más evidente o menos evidente, pero que la Biblia registra como ese poder alternativo al poder de Dios. Entonces el paganismo, volvemos a enfatizar, no vamos a hacer un estudio amplio del paganismo, simplemente vamos a hacer mención de estos aspectos, y quizás después el Señor nos permita tener un poquito más de tiempo y podamos especificar bien exactamente todo lo que tiene que ver con estos aspectos que estamos presentando. Y por eso decimos que el paganismo desde sus inicios intentó siempre establecer una comunidad élite de control, aunque de forma primitiva lograba establecer en esas masas desorientadas un ideal por el cual luchar. Es decir, que el paganismo es un sistema alternativo al concepto de relación del hombre con Dios. Al romperse, al fracturarse la relación del hombre con Dios, se degenera esto en lo contrario a esa relación, y entonces lo podemos identificar como paganismo. Siempre en el paganismo se está enfocando o se trata de enfocarse en ignorar o luchar abiertamente o luchar frontalmente contra Dios, y esta élite ha tenido entonces en el mundo algunas maneras de identificarlo con algunos nombres. Por ejemplo, el imperialismo antiguo. Cuando nosotros observamos el imperialismo antiguo, ahí está el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Ha habido varios más imperios, pero estas son las bestias, estas son los imperios que más sobresalieron en el curso de esa historia. También observamos el imperialismo, el concepto de imperialismo moderno, que el imperialismo moderno, no olvidemos que ahí están los ingleses, los franceses, los españoles, es decir, que ellos por varios siglos mantuvieron una relevancia, una preponderancia y una influencia, no solo en sus propios países, sino en los países que ellos conquistaban, imponían su cultura, y a través de esa cultura regían los designios de esos pueblos, que muchas veces iban envenenados con una religión que no era la religión realmente cristiana, sino era una religión oportunista para lograr de los pueblos un beneficio sobre la base de esa ignorancia, y cautivaron a esas naciones, cautivaron a esos países, inclusive bajo el nombre de cristianos, que realmente de cristianos solo tenían el nombre, y realmente con toda honestidad avergonzaban el nombre de ese Dios que ellos intentaban proclamar, intentaban enseñar. Pero la palabra del Señor, por eso decimos que la palabra original, la palabra pristina, la palabra que sale de la boca de Dios a través del mismo Señor y a través de los apóstoles, presenta con mucha claridad la diferencia que hay entre el concepto religión, que es religar al hombre con Dios, que esa es la esencia del cristianismo, y del utilizar la religión en su concepto básico para todo lo contrario, para recibir a través de ese concepto beneficios oportunistas que son anti Dios, que son anticristo, que son antirreligión. Entonces esa es una verdad que lamentablemente hasta aún en muchas iglesias evangélicas hoy, que estamos en un proceso de apostasía evangélico, que sobre ese tema podremos hablar más adelante también, que es un proceso de deterioro en cuanto a los valores y en cuanto a la esencia misma del evangelio, que se están enseñando doctrinas totalmente
ajenas al elemento básico del Evangelio. Como dice la misma Escritura, como dicen los Evangelios, como dicen las cartas pastorales del apóstol Pablo fundamentalmente, que están haciendo uso de la predicación y haciendo uso del ministerio con beneficios personales. Esos son elementos aún dentro de la cristiandad que conforman parte de ese concepto pagano. Por eso están estableciendo una iglesia a nombre de Dios que no es de Dios. Entonces, aparejado a eso, toda una constelación de otras religiones, de otras ideologías, de otras aspiraciones que tienen que ver inclusive con conceptos utópicos, de tratar de establecer una relación entre los hombres donde no se necesite Dios, y entonces al final forman parte de todo este concepto de que estamos hablando. Están los imperialismos ideológicos también, no solo, todos estos imperios antiguos y modernos de los que hablamos son imperios que su capacidad fundamental fue militar, que expandían su poderío a través de las armas y sometían, subyugaban a través de la violencia a un pueblo a otro, imponiendo así sobre ellos sus culturas, como ya hemos explicado. Pero más recientemente se ve de una manera más clara, porque aún en la antigüedad también esto estaba presente, pero ahora se está haciendo de una manera más sutil, porque han encontrado en esta forma una manera de control sin necesidad de ir a una fuerza militar. Están estos imperialismos ideológicos, por ejemplo, la ideología de las masas. Ustedes recordarán que la ideología de las masas, que sus precursores fueron Engels, que fueron todos Marx, todas estas Lenin, todas estas figuras que incentivaron a las masas a rebelarse contra las personas poderosas, contra las personas que tenían. No estamos hablando aquí del problema de la desigualdad, del problema del abuso, del problema de la imposición sobre los pobres, que lógicamente eso no es justo, lógicamente no estamos a favor de eso, pero mover las masas en esa dirección de luchar los ricos contra los pobres, en sus inicios parecía muy bueno y sus ideologías son aparentemente muy buenas y las podemos aplaudir hasta el momento en que esos que están incentivándolo logran el poder, hacen lo mismo. Entonces, el problema es la relación del hombre con Dios. Solo el hombre es nueva criatura, solo el hombre se transforma cuando viene una relación con Dios a la base de la doctrina genuina del Evangelio, de modo, como dice Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que la nueva criatura no la produce una filosofía de las masas, una ideología de las masas, no es luchando el hombre contra el hombre, no es yo que soy pobre quitarle al que tiene las riquezas, porque hemos visto en muchos países, cuando esos líderes supuestamente mesiánicos que vienen a resolver los problemas de la sociedad, sí, le quitan las cosas a los ricos, pero no se las dan a los pobres. Dan una migaja a los pobres, pero se cogen ellos la mayor riqueza y establecen un sistema de autoritarismo tan grande que no tienes derecho ni a hablar, no tienes derecho a expresarte libremente, no tienes derecho a muchas cosas. Entonces, como dice el viejo refrán, el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Entonces, esa ideología de las masas fue tan brutal, el impacto que causó en las masas, que originó la Primera Guerra Mundial, donde hubo millones y millones de personas que perdieron todo y millones de personas que sufrieron la muerte, y al final no se resolvió el problema. También hubo otro imperio horrible sobre este asunto de ideología, que es la ideología de las razas. Se levantó Hitler, un monstruo que salió de las mismas entrañas del infierno, y este señor dijo que su raza era superior a las demás, y entonces lo que lo mueve a pensar así, no vamos a pensar que la culpa la tienen los judíos, no vamos a pensar que la culpa la tiene nadie, la culpa la tiene ese señor y los que como él pensaron, ese señor, como él pensaron, que ellos tenían una raza superior y todas las demás razas debían estar por debajo de ellos, y ellos iban a establecer una supremacía que iban a controlar así a toda la manera, porque ellos eran la raza pura. Entonces,
Todos conocemos, bueno, no han pasado mucho más de 70 años, todos nosotros sabemos la tragedia, cuántos millones de judíos, cuántos millones de hombres, mujeres y niños sufrieron como consecuencia de esa tragedia, de ese gran flagelo de apenas 6, 7, 10 años. Cuánto convulsionó Europa y el mundo entero, cuánta sangre y cuánto trauma que todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias tristes de ese gran flagelo. Entonces, la ideología de las razas tampoco trajo la solución al hombre, tampoco trajo el beneficio a la humanidad. Todo lo contrario, muerte, destrucción, pobreza, tanto en la ideología de las masas como la ideología de las razas. Pero ahora está emergiendo otra vieja ideología, porque todas estas ideologías que estamos hablando, siempre ha luchado el pobre contra el rico, siempre ha luchado una clase tratando de imponerse sobre los demás. Lo que estamos hablando estamos mirando los ejemplos que sobresalen cuando ese tipo de ideología adquiere un nivel significativo que mueve a las masas a tomar una decisión. Ahora está la ideología del género. Todos estamos mirando con asombro la velocidad con la que van, porque lo han ido logrando a través de los estados, a través de los gobiernos, lo van logrando a través de las municipalidades, todo el que tiene autoridad, todo el que tiene poder van debiéndose favores, la corrupción va facilitando a cada uno de ellos promover esta absurda, diabólica y antidios de esta ideología que va sembrándose desde las escuelas y van mutilando el derecho a que el niño aprenda de una manera sana las esencias mismas de la vida y de la sociedad, y van suplantando lo que es natural. Sabemos que la ideología del género es anticientífica. Sabemos que la ideología del género está moviendo a las personas a ir contra la naturaleza. La palabra de Dios lo establece bien en Romanos capítulo 1, dice que los hombres decidieron ir en contra de su naturaleza y las mujeres. La Biblia habla claramente en el libro de Génesis acerca del origen de esta ideología que está en Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos que la Biblia habla claramente sobre esto. Nosotros no odiamos ni despreciamos ni a uno ni al otro, solamente ejercemos el derecho a manifestar una verdad histórica con repercusiones globales en cada una de estas ideologías que se ha ido implementando a lo largo del mundo. Debemos tener una atención, una alerta para que no nos sorprenda. Y esta ideología es la que va a arrastrar al mundo al cumplimiento de aquella profecía del Señor cuando dijo que los días finales, que el día que antecede a la venida del Señor, serán días como los de Sodoma y Gomorra. Imagínense ustedes, Sodoma y Gomorra, que eran pocas ciudades, fue tan nefasta, fue tan terrorífica esa sociedad, fue tan brutal el vivir en esa sociedad, desde el más niño hasta el más viejo. Usted solo lea lo que dice ahí en el libro de Génesis, usted se va a asombrar de cómo tuvo que intervenir Dios mismo para sacar a Lot de esa sociedad y a su familia. Eso dice la Biblia, que va a ser igual que el día de la venida de Jesucristo, así como Lot tuvo que ser sacado por aquellos ángeles de una manera sobrenatural. Es así cuando esta sociedad de manera global, a través de esta ideología del género y otras más que vienen aparejadas, va a ser tan difícil la vida a ese punto para los hijos de Dios como Lot, para aquel hombre, dice que era varón justo y sufría cada día la actitud nefasta de ellos, va a producir que Cristo venga a levantar a la iglesia para ponerle punto final, porque dice que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, dice que cayó del cielo fuego y azufre. Cuando Cristo venga por la iglesia, que levanta a la iglesia en su arrebatamiento, en su segunda venida, no queda otra cosa que horrenda expectación de juicio. Y dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9, 10 hasta el 13, habla de cómo va a terminar este mundo envuelto en llama, envuelto en candela. Así que el llamado del Señor para nosotros en este tiempo es que vivamos una vida atenta a la palabra
y vivir en consecuencia a lo que esa palabra enseña y no diluirnos en esa sociedad que viene tras estas ideologías. Imagínense al final todas estas ideologías juntas van a estar los que se creen superior a los demás, que es esa élite, van a estar aquellas sociedades y aquellas masas que se creen pobres, que se creen con el derecho de quitar a los que tienen, y esta ideología del género. Lo que le espera al mundo no es nada agradable, lo que le espera al mundo no es nada bueno, y la Biblia no miente. Todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Por eso yo sigo mirando la palabra de Dios y yo sigo mirando que los hijos de Dios estamos seguros, estamos confiados. Dice el salmista en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por tanto diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debemos estar bajo el abrigo de Dios. Bajo el abrigo de Dios, bajo la sala de Dios significa protección, y ahí lo define como el omnipotente. Satanás tiene poder, las fuerzas paganas tienen poder, pero Dios tiene poder sobre todo ello. Y hay un día de juicio, hay un día de sentencia, y ese es el día en el que nosotros debemos estar realmente preparados. Entonces, hermanos, esta ideología de género y todos los rasgos que imperaron desde la antigüedad, el sincretismo religioso, sería realmente el catalizador de ese ideal. Es decir, una tercera guerra mundial es posible. La Biblia es precisa allí en el análisis que podemos hacer de segunda de Pedro capítulo 3. Es decir, que el sincretismo es el arma sutil de Satanás para lograr esa coalición integral del multilateralismo, de esas fuerzas globales que van quitándole la autoridad a los gobiernos locales, y no importa el gobierno de Colombia, no importa el gobierno de Europa, de España, no importa el gobierno de Grecia, no importa el gobierno de Inglaterra, todos esos gobiernos quedan bajo la autoridad de una multinacional, de un grupo de alto poder económico que dominan las tecnologías, que dominan la economía, que dominan todo el poder militar, y esas grandes corporaciones, que es lo que le estamos llamando élite, son los que van a controlar el mundo. O sea que los gobiernos ya pasan a ser súbditos de ese poder élite. Y entonces sobre ese poder élite habrá alguien que tomará las riendas y tratará de establecer ese sistema global. Por eso cuando Pablo a los tesalonicenses habla de cuando dicen paz y seguridad sobre este mundo, se está refiriendo a eso, que va a haber un gobierno global que va a mantener bajo control todos los extremos, los traerá a ese punto, y voluntariamente o no, la cultura que cada país desarrolló, cualquiera que sea, van a estar bajo esa presión, porque ya perdieron la autoridad, totalmente perdieron la autoridad esos gobiernos sobre sus naciones, porque van siendo dirigidos desde afuera. Usted sabe lo que es el Banco Financiero Internacional, usted sabe lo que es la deuda de los países, la deuda económica de los países. Ya ellos están perdiendo, los países van perdiendo por la deuda que ellos van adquiriendo, van perdiendo su capacidad de autonomía. Por eso el concepto nacional, el concepto patriótico, el concepto que define el amor hacia la patria, se ha ido perdiendo, porque es una estrategia a largo plazo, porque ya la solución no va a estar en el gobierno de tu país, la solución va a estar en aquellos que van a dar el dinero para que tú no te mueras de hambre. Entonces ya los gobiernos van comenzando a perder su predominio, excepto para aquellas funciones que esa élite les va a dar para controlar a las personas dentro de sus propias culturas, pero que se deben a esa élite que va a estar gobernando a esos gobiernos. Es un sistema que ya se vivió en Europa en el medioevo, desde el control de una sede religiosa que estaba en Roma, y ellos a través